Perú, 1995. Antecedentes. Después de separarse de la Gran Colombia y constituirse en república en 1830, el Ecuador sufre varias desmembraciones territoriales por causa de la voraz ambición del Perú, que basado en su política armamentista y de superioridad, en diversas ocasiones impone su voluntad a través de la fuerza y la astucia diplomática. Esto provoca que nuestro país pierda aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados mediante 3 tratados y 2 protocolos, celebrados en condiciones negativas para nuestro país, como fue la suscripción del Protocolo de Río de Janeiro en 1942, donde Ecuador es obligado y presionado a firmar por la comunidad internacional después de la guerra sostenida con el Perú en 1941, en donde se invadieron nuestros territorios. Este protocolo, aparte de injusto, es inejecutable, porque presenta un error geográfico esencial, que es la existencia del río Cenepa en el punto limítrofe, basado en la división de aguas entre los ríos Zamora y Santiago. Durante 1978, 81, 89 y 91, Ecuador y Perú mantienen sus fronteras en tensión militar por los desacuerdos existentes en el área no delimitada. Finalmente, en 1995, el problema limítrofe desemboca en un enfrentamiento bélico con graves consecuencias para los dos países. Presencia del Ecuador en el Valle del Cenepa. Hace muchos años, el ejército ecuatoriano está presente en el Valle del Cenepa. En 1979, establece el destacamento de Coangos con la finalidad de sustentar adecuadamente las bases logísticas de Tiwinza, Base Sur y Cueva de los Tallos, las mismas que están formadas por bohíos, zonas de cultivo y un helipuerto. Recién en el año de 1987, el Perú establece el denominado Puesto de Vigilancia número 1, Soldado Pastor.
Desarrollo del conflicto militar. Desde el mes de septiembre de 1994, patrullas peruanas y ecuatorianas se encuentran con frecuencia en el sector denominado Cueva de los Tallos, ubicado a la mitad del camino entre los destacamentos de Coangos y Soldado Pastor, que hasta esa fecha es tomado como punto de encuentro entre las dos naciones. Sin embargo, soldados peruanos incursionan al norte de la Cueva de los Tallos, alegando tratar de llegar al hito número 12. Esto genera continuos reclamos de los oficiales ecuatorianos, responsables de ese sector, los cuales promueven reuniones del alto mando militar de los dos países en los meses de noviembre y diciembre, en donde se detecta la pretensión peruana de apoderarse de la región del Alto Cenepa. El día 13 de diciembre, la situación se agrava. El Perú, a través de sus mandos militares en el área, asume una posición oficial del problema, reclamando como suyos los territorios en disputa, supuestamente ocupados por nuestras fuerzas. Las tropas ecuatorianas son amenazadas con ser expulsadas de Base Sur y Cueva de los Tallos, actitud que pone la alerta a los destacamentos y unidades de la Brigada de Selva número 21 Cóndor, que se refuerza con la creación del Agrupamiento General Iturralde, conformado por unidades de fuerzas especiales. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas ponen la alerta amarilla. Lunes 9 de enero. Una patrulla peruana del Batallón de Infantería de Selva número 25 Callao fue sorprendida en un sector cerca de la Cueva de los Tallos en dirección a Tiguinza, la misma que fue capturada y entregada al día siguiente en el destacamento Soldado Pastor. Martes 10 de enero. Los ejércitos de los dos países refuerzan sus respectivos destacamentos de frontera, en tanto que en la Cueva de los Tallos las patrullas se acercan hasta 50 metros. Un grupo de soldados del destacamento Coangos impide el acceso al sector a una patrulla peruana. Miércoles 11 de enero. A las 13 horas, en el sector de la Y, se produce el primer enfrentamiento armado. Una patrulla peruana de 13 hombres, al ser sorprendida y dada la orden de alto, abre fuego, siendo repelida por fuerzas ecuatorianas, ante lo cual se pone en vigencia nuevamente la alerta amarilla. La prensa ecuatoriana comienza a inquietarse ante la tensión fronteriza, mientras que el gobierno nacional mantiene un prudente silencio. Jueves 12 de enero. Los dos países refuerzan sus fronteras con personal, material y medios, que son movilizados desde las zonas del interior hacia el área del conflicto y la frontera común que comparten en la costa. Helicópteros peruanos sobrevuelan el sector en disputa y sus patrullas infiltradas en dirección norte y hacia el destacamento ecuatoriano Cóndor Mirador son obligadas a regresar. La tensión militar y diplomática aumenta. Los medios de comunicación nacional denuncian los actos provocativos. Varios pronunciamientos de autoridades y personalidades ecuatorianas rechazan la nueva agresión que gestan las fuerzas del sur. Lunes 23 de enero. Mediante reconocimiento aéreo, se detecta la presencia de fuerzas peruanas y la construcción de un helipuerto en la naciente del río Cenepa, por lo que el comandante de la Quinta División de Infantería de Selva, General López Trigoso, es advertido por el comandante de la 21 BS, Coronel José Grijalva, sobre las actividades de sus fuerzas, emplazándole a retirarse del sector y suspender la violación del espacio aéreo ecuatoriano. En tanto que 4 equipos de combate del Grupo de Fuerzas Especiales número 26 recibe la orden de rastrear y desalojar las fuerzas peruanas infiltradas. Martes 24 de enero. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas disponen la alerta azul. El cuerpo de ingenieros, la caballería blindada, la artillería y la infantería, con sus respectivos servicios y apoyos, se movilizan hacia la frontera suroccidental del país, en medio de los vivas de la población ecuatoriana.
En Bolivia, los cancilleres de los dos países dialogan con la finalidad de encontrar una solución al impasse fronterizo, mientras que el presidente ecuatoriano, arquitecto Sixto Durán Ballén, informa a la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre los incidentes ocurridos en la cordillera del Cóndor. Jueves 26 de enero. En el sector denominado Base Norte, las fuerzas ecuatorianas inician el desalojo de las tropas enemigas, las que se dispersan dejando algunas bajas y grandes cantidades de abastecimientos. En horas de la noche, las Fuerzas Armadas ecuatorianas disponen la alerta roja. Los medios de comunicación informan sobre los acontecimientos ocurridos en la frontera y el presidente del Congreso ecuatoriano exhorta a la nación a mantenerse unida junto a sus Fuerzas Armadas para hacer frente a la agresión. Viernes 27 de enero. Como resultado de los hechos del día 26, el Perú inicia una ofensiva general a los destacamentos de Coangos, Teniente Ortiz, Etza, Soldado Monje y Cueva de los Tallos, los mismos que fueron atacados con fuego de morteros, helicópteros y tentativas de incursión por parte de la infantería peruana. Agresión que no tiene éxito ante la bien organizada defensa ecuatoriana, basada en la excelente preparación de su personal, buen dominio del terreno y la aplicación de conocimientos en el sembrado de minas. En horas de la noche, el presidente de la República decreta el estado de emergencia en el país. Sábado 28 de enero. En todo el frente de batalla continúa la agresión peruana. Los destacamentos Teniente Ortiz y Soldado Monje son bombardeados. El secretario general de la Organización de Estados Americanos insta a los dos países a buscar soluciones por medio del diálogo. La noticia del conflicto bélico viaja al mundo a través de los satélites. La televisión muestra escenas patrióticas de los ciudadanos que marchan hacia el frente ante el llamado de la patria. Las fuerzas peruanas registran sus primeras bajas. Domingo 29 de enero. Se cumple un aniversario más del protocolo de Río de Janeiro. Las fuerzas ecuatorianas y peruanas continúan enfrentándose en la región del Cenepa. A las 11:55, el Perú pierde un helicóptero en el sector de Teniente Ortiz y 2 horas más tarde otro en la Cueva de los Tallos. La lucha es implacable y las posiciones ecuatorianas se mantienen. En Río de Janeiro, los vicecancilleres de Ecuador y Perú se reúnen por separado con los representantes de los países garantes con el fin de alcanzar el cese del fuego. Lunes 30 de enero. Los enfrentamientos armados continúan. En las principales poblaciones ecuatorianas se organizan grandes marchas de respaldo a las Fuerzas Armadas y de rechazo al enemigo. Los titulares de los diarios nacionales llenan sus primeras hojas con la información del conflicto, mientras las paredes se pintan de grafitis condenando la agresión. Los expresidentes de la República muestran su público respaldo al gobierno ante la emergencia nacional. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante boletines de prensa, informa y ratifica la férrea resistencia en los puestos de avanzada ecuatorianos. Nuestro embajador ante la OEA, doctor Blasco Peña Herrera, denuncia la violación de nuestros derechos territoriales por parte del Perú. En horas de la tarde, llega a Quito el cadáver del soldado Pilco, primer héroe caído en la cordillera del Cóndor. Martes 31 de enero. En horas de la madrugada, el gobierno ecuatoriano declara un alto al fuego unilateral que regiría desde las 12 horas. La nación espera en vigilia la respuesta peruana. Las bravas tropas ecuatorianas siguen enfrentándose con éxito a sus adversarias que empiezan a caer en los campos minados ecuatorianos. En el país, todos los sectores se pronuncian por la unidad. La bandera ecuatoriana se convierte en el símbolo de la defensa de la nación. Miles de hojas volantes circulan en la población motivándola a fortalecer el espíritu cívico y la convicción de los derechos territoriales ecuatorianos.
En horas de la noche, el presidente Fujimori rechazó públicamente el pedido de un alto al fuego presentado por el Ecuador a los garantes del Protocolo de Río. Miércoles 1 de febrero. La Fuerza Aérea Peruana y helicópteros artillados ametrallan los destacamentos ecuatorianos de Coangos y Cóndor Mirador. El presidente Durán Ballén viaja a Cumaná, Venezuela, a la cita de presidentes bolivarianos para rendir homenaje al mariscal Sucre. El mandatario peruano, a última hora, desiste de ir a Venezuela. En Río de Janeiro, se refuerza la gestión diplomática para lograr el alto al fuego. La prensa, radio y televisión ecuatorianas llenan sus espacios con propaganda alusiva al valor de nuestras Fuerzas Armadas. Viernes 3 de febrero. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informa que la moral de las tropas ecuatorianas es elevada y que las posiciones se mantienen debido al heroísmo de nuestros soldados. Hasta el momento se reconocen 8 muertos y 16 heridos. Los grupos élites de fuerzas especiales, Arutams, Idias, Tauras y Shuaras pasan a ser los principales protagonistas de la prensa ecuatoriana. Sábado 4 de febrero. La aviación del ejército y la Fuerza Aérea interviene contra las tropas peruanas, atacándolas en puntos donde pretenden infiltrarse. Los pilotos se llenan de acciones heroicas al evacuar las bajas y llevar los abastecimientos. El presidente inicia una gira para conversar con los presidentes de los países garantes en Argentina, Brasil y Chile. Las negociaciones en Río se vuelven dramáticas y se alargan hasta horas de la madrugada en busca de un acuerdo que concilie las posiciones contrarias. Las conversaciones concluyen el domingo sin un resultado satisfactorio. Domingo 5 de febrero. Las tropas ecuatorianas mantienen sus posiciones y defienden con valor nuestra heredad. La población demuestra su apoyo a las Fuerzas Armadas al entregar más de 4.000 millones de sucres en una teletón organizada por los canales ecuatorianos. Lunes 6 de febrero. El comando de la Fuerza Terrestre ordena la conformación del agrupamiento Carlomagno Andrade en base al Grupo de Fuerzas Especiales número 27. Las unidades navales vigilan en máxima alerta las costas ecuatorianas apoyadas por tropas de infantería de marina y defensa de costa. En Lima se inicia la cadena de afirmaciones que pretenden convencer la toma de las bases ecuatorianas, información que es tajantemente rechazada por el Ecuador. Tiguinza se convierte en el bastión de la defensa ecuatoriana y en el botín más preciado por las tropas peruanas. Martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de febrero. En la zona del conflicto continúan los enfrentamientos. Un tercer helicóptero es derribado por un misil Igla en el sector de Coangos, base sur. Los muertos ascienden a 10 del lado ecuatoriano, mientras que Lima reconoce 36 muertos y 60 heridos. La aviación de los dos ejércitos blancos terrestres. En Brasilia, el vicecanciller ecuatoriano presenta una propuesta para alcanzar un alto al fuego, iniciativa que es rechazada por el Perú. Misiones diplomáticas recorren el continente exponiendo la tesis ecuatoriana. Viernes 10 de febrero. La aviación ecuatoriana se llena de gloria al derribar 3 aviones que habían incursionado en territorio ecuatoriano, sumándose a las pérdidas de 4 helicópteros a días anteriores. En el Valle del Cenepa prosiguen los combates con una apreciable pérdida de vidas y heridos en las fuerzas peruanas. En este día, el Perú rechaza un pedido de la Cruz Roja para cesar el fuego por razones humanitarias. Las fuerzas ecuatorianas de aire, mar y tierra, ubicadas en las provincias de Loja y El Oro, permanecen vigilantes y en estado de máxima alerta. Sábado 11 y domingo 12 de febrero. En el sector de Tiguinza, Cueva de los Tallos y La Ye, patrullas de los dos países mantienen cruentos combates.
El enemigo utiliza artillería y misiles antiaéreos para nuestros puestos. Un avión ecuatoriano es alcanzado, pero logra retornar a su base. Lunes 13 de febrero. Perú suma 5 muertos a sus bajas. En el ejército ecuatoriano se organiza la Brigada Especial Eloy Alfaro y una unidad de tanques de Puerto Viejo refuerza la Brigada número 7 Loja. En horas de la noche, ante la sorpresa de peruanos y ecuatorianos, el presidente Fujimori anuncia un alto al fuego unilateral que regiría a partir de las 12 horas del día siguiente. Asimismo, asevera que Tiguinza y Cueva de los Tallos están en manos peruanas. En el Ecuador, la noticia es recibida con desconfianza. En la madrugada, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desmiente categóricamente la toma de sus bases. Martes 14 de febrero. Las fuerzas del general López Trigoso violan constantemente el supuesto alto al fuego. Ante el asedio de las patrullas peruanas, los combates continúan. Miércoles 15 de febrero. Ecuador invita a la prensa nacional e internacional, inclusive peruana, a verificar con sistemas satelitarios la posición de Tiguinza y la firme presencia de las tropas ecuatorianas en el sector. El coronel José Grijalva, comandante de la Brigada Cóndor, ratifica la decisión inquebrantable de no ceder ni un milímetro al invasor. Viernes 17 de febrero. En la madrugada, el Perú decide firmar el acuerdo de que abre la posibilidad del envío inmediato de observadores militares al área del conflicto. 2 soldados peruanos son capturados cerca de Tiguinza. También un helicóptero enemigo es destruido en tierra por nuestras tropas. Sábado 18 y domingo 19 de febrero. Los enfrentamientos aumentan, especialmente en Base Sur, Cueva de los Tallos, La Ye y Tiguinza. En más de 7 ocasiones, el presidente Fujimori insiste y propaga la presunta toma de la base Tiguinza. Los mandos ecuatorianos desmienten tal aseveración. El Frente Militar Ecuatoriano informa diariamente de los incidentes en la zona del conflicto, especialmente del número de bajas, heridos y prisioneros. Por su parte, el Frente Peruano mantiene un silencio inquietante. La prensa y el pueblo peruano sospechan las verdaderas intenciones gubernamentales y rechazan la opaca actuación militar de sus tropas. Martes 21 de febrero. Durante todo el día, las posiciones ecuatorianas en el área de Tiguinza atacadas con fuego de morteros. Nuestras fuerzas se defienden heroicamente en el sector de la Montañita. La misión de observadores militares llega a Cuenca, encabezada por el general brasileño Ariel Pereira da Fonseca. Miércoles 22 de febrero. Los observadores llegan a Coangos. Aquí son testigos del estruendo de las ametralladoras y de las explosiones emanadas por el ejército peruano. Cruentos combates en el sector del Maizal dejan un total de 13 bajas, incluida la inmolación del teniente Giovanni Calles. Sin embargo, las tropas del general Moncayo mantienen firmes las posiciones ecuatorianas. Las bajas peruanas se cuentan por decenas. Un 7º helicóptero peruano es abatido. Los enfrentamientos prosiguen. Las fuerzas peruanas se reorganizan y el ejército ecuatoriano repele cualquier intento de incursión. La comunidad internacional, la diplomacia de los 2 países en conflicto y los garantes extreman esfuerzos para lograr la paz. Jueves 23 de febrero. Nuestro representante ante la OEA denuncia la brutal ofensiva que las tropas de Fujimori efectuaron el día anterior. Las tropas ecuatorianas reajustan y refuerzan su dispositivo. La artillería detiene los avances del enemigo que pretende resguardar al presidente Fujimori, quien trata desesperadamente de llegar a Tiguinza. En el Perú se reconoce la derrota informativa y diplomática. Sábado 25 de febrero.
El general Augusto Pinochet, comandante de las Fuerzas Armadas chilenas, muestra su preocupación por el conflicto. Inculpa al Perú por la agresión al Ecuador y declara que las fuerzas chilenas están alertas. Lunes 27 de febrero. El ejército ecuatoriano celebra su día clásico con sus tropas en la frontera. El general Jorge Ortega, comandante de la Fuerza Terrestre, califica de audaz e irracional agresión peruana e insta al pueblo ecuatoriano a mantenerse unido. Ecuador rinde tributo a 31 héroes que ofrendaron sus vidas en defensa de la patria y reconoce el sacrificio de más de 70 soldados heridos en combate. La aparente calma es aprovechada para realizar labores de evacuación de muertos, heridos y relevo de tropas. Helicópteros de la aviación del ejército cumplen esta sacrificada y valiente misión. Martes 28 de febrero. Los mandatarios del Ecuador y Perú asisten al cambio de mando de presidente en Uruguay. Paralelamente, se reúnen los cancilleres de los 4 países garantes para buscar una solución al problema limítrofe. Miércoles 1 de marzo. En la cita de Uruguay, los cancilleres ratifican el alto al fuego. Esto impulsa la visita de los agregados militares de los países garantes hasta la llegada de la misión de observadores. A pesar de esto, Perú consolida sus fuerzas en espera de iniciar una nueva ofensiva. Gestiones de la Cruz Roja posibilitan el canje de prisioneros de guerra. El sargento Chalá y el cabo Mayanchi son intercambiados por 7 prisioneros peruanos. Jueves 2 de marzo. Un nuevo helicóptero se suma a las 8 pérdidas sufridas por tropas peruanas. Continúan los enfrentamientos. Lunes 6 de marzo. El pueblo guayaquileño sale a las calles a rendir homenaje a sus Fuerzas Armadas y al gobierno en una concentración sin precedentes llamada Por la Patria y la Unidad Nacional. Domingo 12 de marzo. Llegan a Cuenca 32 militares de los 4 países garantes, comandados por el general Cándido Vargas del Brasil. Inmediatamente se trasladan a la zona del conflicto para iniciar los trabajos que permitan la separación de las fuerzas y la paz definitiva en la zona. Escenas de emoción y patriotismo se viven por el retorno a casa de cientos de soldados que combatieron en el Valle del Cenepa. El pueblo ecuatoriano se viste con el tricolor para dar el último adiós y enterrar a sus héroes. Lunes 27 de marzo. Un puesto de observación ecuatoriano ubicado al margen occidental del Cenepa es atacado sorpresivamente por una patrulla peruana. Un muerto de cada lado es el saldo de esta nueva ruptura del alto al fuego. Abril. El sábado 1 de abril, el primer contingente ecuatoriano es replegado de la zona del conflicto en cumplimiento a los acuerdos de Iti. Al término de más de 2 meses de enfrentamientos, la victoria militar ecuatoriana es indiscutible. Las posiciones se mantienen gracias a la conducción profesional de los mandos y el valiente arrojo del soldado ecuatoriano. 3 aviones, 9 helicópteros, más de 100 bajas, 200 heridos, $400 millones en pérdidas, un pueblo engañado y una gran decepción militar hacen de la derrota peruana la más humillante desde la Guerra del Pacífico y engrandece al Ecuador, que no había conseguido un triunfo desde la gloriosa gesta de Tarqui. En tanto, los observadores continúan con la labor de repliegue de tropas. El Ecuador está a la espera de una solución definitiva que brinde a su pueblo paz con dignidad.
Que la patria valore el sacrificio del soldado ecuatoriano y entregue el ejemplo de sus mártires a las generaciones futuras. Gloria a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, porque ellas estarán siempre en el confín del suelo patrio, resguardándolo de la ambición peruana.